No necesitas Semana Santa para descansar. Viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy mismo, descansa en Dios y deja que su presencia ilumine tu vida. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec. 17 horas, en punto. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. En este breve espacio conocerás algunas empresas que creen en la visión de Ilumina FM. Los sonidos que iluminan llegan gracias a Ingeniería, Maquinaria y Equipo. 25 años de experiencia dedicándonos al desarrollo de Guatemala con obra civil, estructuras metálicas, perforación de pozos de agua, estudios técnicos y asesorías. Contáctanos a nuestro PBX 6631-8729 o búscanos en Facebook como Ingeniería, Maquinaria y Equipo. Bendiga a las empresas que creen en el cambio de los guatemaltecos. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de CETECA, enseñando a otros, con más de 90 años en la formación de líderes para la iglesia y la comunidad evangélica. Llegó la hora de tomar una buena taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo. Y cuando son las 5 de la tarde en punto en Ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera, le damos una cordial bienvenida a este su programa Café, Cultura y Cristianismo, un espacio donde pretendemos dialogar con la cultura, con la realidad que nos rodea, con el arte, con la literatura, con la filosofía y con cuanta cosa que tenga que ver con el espíritu y desarrollo humano. Pero ¿saben qué? Siempre lo hacemos desde una perspectiva bíblica, teológica, porque es el fundamento de nuestro andar, de nuestro devenir. Y hoy estamos muy contentos de nuevamente darle una cordial bienvenida a este su espacio, que para algunos ha sido considerado el ágora, para otros el areópago. No creo que llegamos a tanto, pero por lo menos el ágora, donde discutimos varias ideas que competen a la vida cristiana, pero por sobre todas las cosas, las respuestas a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y les cuento que no me encuentro solo, sino más bien desde la República de la Argentina. Pasó por Corrientes, Mar del Plata, Buenos Aires, Palermo. Estuvo en el Ateneo y no me trajo ni un libro. Y que Dios no le tome en cuenta ese pecado. Quiero que presentar al Che Amir Tejada. ¿Qué haces, Che? Hola, Gonzalo. Un placer estar acá contigo. Yo estoy esperando mi mate en lugar del café porque he cambiado las costumbres. No, realmente es alegre estar acá con ustedes, estar con la audiencia, con esta gente bella, gente hermosa que nos está sintonizando en el tráfico de la ciudad de Guatemala, en el interior de Guatemala, en algunos países de Latinoamérica y Europa también, porque hemos tenido comentarios de España, bueno, Estados Unidos, en otros lados, comentarios de gente que nos sigue, así que un placer estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. ¿Qué tal te fue en Argentina? Hermoso. ¿Sí? Fue una muy buena experiencia compartiendo ya con los hermanos, que por cierto le mando saludos a Carlos, Miriam, Gaby, Analía, Sola, toda esta gente de Fieto con los que estuve compartiendo estos 15 días, así que fue un placer estar con ellos. ¿Fuiste a trabajar? A trabajar, porque claro que la sí. foto que veía yo, pues, lo que menos hacía era trabajar. No, es que eso es la foto de turismo. Ah, muy bien. La del trabajo, como es para el Señor. que tu mano derecha no sepa la de la izquierda, correcto. Entonces, hasta eso bíblico, no lo compartí. No estamos solos, don Amir, cuéntanos quiénes nos acompañan. Bueno, aquí a mi derecha tengo a Mario Salvatierra. Gracias, Mario, por estar acá de nuevo en Café Cultura Cristianismo, tu programa favorito de los viernes por la tarde. Así es, Amir, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con toda la audiencia que nos sintoniza hoy en la 98.1. Espero que estén disfrutando de su cafecito, así como nosotros estamos con un buen cafecito rico acá. Y bueno, gracias por la invitación. Siempre no nos veíamos desde el año pasado, don Mario, ¿verdad? Sí, así que qué bueno volver a compartir contigo y qué bueno también de partir ideas. Y no solo está Mario, sino también mi querido Amir. Está nuestro queridísimo, la semana pasada lo presentaron como el
Dietrich Bonhoeffer moderno. ¿Y sabes lo que dijo? No me comparen con eso, pero espero algún día llegar a ser. ¡Qué nivel! ¡Qué bárbaro! Pero se le cayó la humildad a don Ricardo. Pero ¿Qué para tal, los que Ricardo? no saben cómo terminó Bonhoeffer, a eso me refería. Qué gusto. Ahora sí te voy a decir algo antes que saludes a la audiencia. Pues Ricardo es casado, ¿verdad? Con Sofi. Nuestra productora. Nuestra productora. Y sin embargo, Dietrich Bonhoeffer solo escribía cartas, brother. No se Eso es casó, cierto. ahí te encargo. Bienvenido. Gracias. Contento de estar aquí con ustedes ya un viernes caluroso y también un viernes que anticipa la Semana Santa, así que me imagino que muchos de los que nos van escuchando van contentos porque ya no regresan a la oficina, ya no regresan al trabajo el próximo lunes, así que desde ya los felicitamos por esa vacación. ¿A ti te dieron toda la semana? Sí. ¿Qué nivel da ese trabajo? Sí. Algún día yo quisiera tener un trabajo. Cabal. ¿Dónde trabajas? En un seminario, ¿verdad? en un seminario. Por eso fue todo eso trabajas. Acá en Crux vamos a trabajar solo el Viernes Santo. Es el que La ley tenemos es la libre, ley, ¿verdad? La ley es la ley. Bueno, a propósito de temperatura, ya nos están llegando algunas informaciones de que al parecer en Chiquimula hay 41 grados, ¿verdad? 41 grados. Celsius. Nuestro queridísimo amigo Eddie nos mandó ahí compartió una captura en redes sociales donde tiene 41 grados de temperatura. Wow. Y dicen, leí hace poco un artículo que posiblemente la siguiente semana el promedio sea entre 41 y 43 grados. ¿Cómo la Al ven? parecer este va a ser el año más caluroso, por lo menos desde que se lleva registro. ¿Qué nivel, Y unos 2 grados por arriba de lo que se había mantenido. Así siempre. es. Así Así es. que hay Y- que prepararse. Sí, hidrátese, tome mucha agua, sea preventivo, no se exponga al sol, sino más bien haga caso a los consejos de ahora el argentino meteorólogo Amir Tejada, que estudió 2 semanas de meteorología por esos En lados. el Cono ¿verdad? Sur, En el sí, Cono Sur. sí. Estamos bien. Hay buenas noticias, interesantes noticias que van aunada un poco a la temática que queremos presentar en un momento más, que estaremos reflexionando aquí en esta palestra. Amir, pero cuéntanos cómo está ahora que sos un hombre internacional. Ah, sí. Mira, el tema de que nosotros vamos a estar hablando hoy es la importancia. ¿Cómo es? Mira, sí, Mira, esto ya no mira, repite. che. Mira, che, ¿qué haces, querido? Dale. El tema que vamos a estar presentando hoy es la importancia de la audiencia cuando nosotros compartimos el Evangelio. Yo te quiero compartir 3 noticias que tienen que ver con una audiencia que está pasando temas de persecución, martirio en ciertas partes del mundo. Muchas veces en nuestra perspectiva muy occidental, muy americana del continente, nosotros no concibimos la persecución como parte del Evangelio. Pero, por ejemplo, ahorita, en estos días leía noticias, por ejemplo, en Burkina Faso, hubieron el mes pasado 15 creyentes asesinados por un grupo extremista islámico. Se dice que ellos estaban en un culto de alabanza en la iglesia, una iglesia al noreste del país, cuando llegaron estos extremistas islámicos y los asesinaron. Otro de los elementos interesantes que tienen que ver con este contexto, con audiencias en persecución, es lo que ha pasado, por ejemplo, en Nigeria. Se dice que ahorita la ola de secuestro ha aumentado. En lo que va del año hay aproximadamente 200 personas secuestradas, más de 280 niños secuestrados. La mayoría de ellos son cristianos que obviamente grupos extremistas islámicos los secuestran para obtener dinero para sus actividades ilícitas. Entonces es interesante que nosotros estemos pendientes. ¿Por qué comparto esta noticia? Porque recién hace una semana salió la lista mundial de iglesias perseguidas, y de hecho algo que pasó fue que se presentó esta organización que se llama Puertas Abiertas o Open Doors. Presentó la lista mundial y hicieron una reunión con parlamentarios europeos y presentaron la lista, y muchos de ellos, es interesante algo que dijo uno de los parlamentarios europeos. Es que se me olvida el español. Es que ahora pienso en argentino y dice, en argentino. vos sí que tienen que ver las parlamas aquí, vos esto también. Este eurodiputado dijo lo siguiente: pensé que había venido hoy para cumplir con mi mandato político, pero no esperaba lo que iba a ocurrir hoy, que se fortaleciera mi fe. Ellos comentaron un poco cómo está el contexto de persecución en estos países y lo pueden buscar, estimada audiencia, la lista mundial de la persecución 2024. Y hay países de América Latina que aumentaron sus niveles, o sea, en el rango aumentaron ciertos países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, un poco de México, también ciertas regiones de México aumentaron
porque se están persiguiendo a los cristianos. Y es parte de la audiencia, porque nosotros tenemos que saber cómo el evangelio responde cuando hay este tipo de audiencias que pasan persecución, martirio. Y te cuento, Amir, en los meses que estuviste fuera de Guatemala, ¿verdad? En la República de Argentina, hemos estado reflexionando sobre varias dinámicas que tienen que ver con, en cierto sentido, los ídolos que enfrentamos en la cultura y a los ídolos a los cuales tenemos que contrarrestar de manera individual, pero también como iglesia. Y parte de eso tiene que ver con cómo nosotros vamos a exponer el evangelio. En primer lugar, erradicando esos ídolos, pero en segundo lugar, entendiendo la importancia de nuestra audiencia a la hora de escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y usted dirá, pero ¿por qué es importante la audiencia si el mensaje del Evangelio es uno, ¿verdad? No debería por qué cambiarse. Y sin embargo, nosotros vamos a ver ejemplos en las Escrituras cómo un mismo mensaje puede ser expuesto bajo diferentes categorías retóricas. Por eso queremos invitarle a que nos escriba al 3043-8888 o nos encuentre en las diferentes plataformas y redes sociales, tanto como Instituto Crux o también como Ilumina 981. ¿Me vas a decir algo? Sí, iba a decir que en las redes sociales del Instituto Crux están 2 preguntas que nuestra audiencia puede responder para que podamos ir dialogando. La primera de ellas es: ¿la defensa de Pablo ante las autoridades romanas refleja la búsqueda de la verdad objetiva? La segunda pregunta es: ¿la adaptación retórica de Pablo? Preguntas muy Esta Amir llegó, mira, ni le entiendo yo lo que dice, pero ni yo me entiendo al final lo que querés decir es, miren, ¿importa el contexto a la hora de predicar el evangelio y exponerlo retóricamente hablando? ¿O no importa y da exactamente lo mismo el tipo de lenguaje que utilicemos? Así ¿verdad? que vaya a Instagram de Instituto Crux en las historias y compártanos su respuesta. Nos interesa saber qué es lo que piensa con respecto a la audiencia de cuando compartimos el evangelio, cuando se comparte la fe. Si es importante la audiencia, si es importante conocer el contexto de aquellas personas que son los receptores del mensaje de salvación. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en esta palestra de que para nosotros es de suma importancia predicar el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio. Ahora, sin embargo, como planteaba Amir, con esas preguntas rimbombantes de la retórica castellana, la verdad es de relevancia o de suma importancia crear puntos de contactos a la hora de exponer el mensaje del Señor, entendiendo quiénes son nuestros receptores del Evangelio. Bueno, es lo que estaremos dialogando después de esta pausa. No te desconectes. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Backstage. Si me preguntaras qué etapa de mi vida ha sido difícil, definitivamente pandemia. Pero no solo por la sensación mundial de todo lo que sucedió, sino personalmente vino a sacudir varias áreas de mi vida. Parte emocional, la parte física, mi salud y la parte económica. Y obviamente tengo tantas historias que poder contar, pero lo que más me di cuenta es que cuando se cerraron los aeropuertos, se canceló la agenda, yo pensé que no tenía nada que hacer y era cuando Dios me estaba invitando una vez más a conocerlo a Él. Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha pierde su filo, se requerirá mucho más esfuerzo en afilarla y en golpear. El secreto está en afilarla a tiempo. No nos damos cuenta cuando estamos tan cansados. Somos tan buenos en hacer nuestro trabajo, en la música, quizá en el liderazgo, en tu empresa, pero a veces no te das cuenta que el cansancio drenó tu pasión, drenó tus ganas de seguir adelante y al final de cuentas eso va a afectar tu entorno, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Yo te quiero invitar a pensar en esto. Número 1, puedes detenerte en el momento exacto antes de evitar más desastre. Número 2, debes de aprender a aceptar que la situación que estás viviendo definitivamente necesita ayuda. Y número 3, como me pasó a mí, lo único que pude hacer fue regresar a buscar a Dios, tomar su palabra, orar y saber que había mucho más allá. Y mira lo que dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por favor, detente, acepta lo que estás viviendo y date cuenta que necesitamos buscar a Dios para volver a afilar nuestra hacha y seguir siendo útiles en las manos de Dios. Soy Vani Muñoz, te veo en la próxima.
Agua Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. No podía moverme, pero unos amigos me llevaron a un lugar. Había una gran multitud y me bajaron por el techo. Allí estaba él. Me miró y me dijo: tus pecados son perdonados. Levántate y anda. Con sus palabras me dio razón de vivir. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Ya estamos de regreso en este su programa favorito de los viernes por la tarde. ¿Cómo me hacía falta decir esta frase en estos últimos meses? Así que le agradezco, querida audiencia, por su sintonía, por estar al pendiente de la 98.1 para los que van en el tráfico escuchándonos en la radio, o los que están en redes sociales escuchándonos, o aquellos que nos van a escuchar después a través de Spotify o de cualquiera de las aplicaciones de audio. Es un placer estar acá con ustedes y estoy aquí con Ricardo Flores. Esta mira, ha estudiado mucha escatología, ¿verdad? Y sin el futuro, ¿verdad? Nos van a escuchar. Justo hablábamos de eso, de un libro con Mario. Estoy aquí en la mesa con Mario, Ricardo y mi querido Gonzalo Chamorro, que quiero preguntarles cómo están las redes sociales. Bueno, ¿Se están moviendo? Claro que sí, se están moviendo las redes sociales. Siempre agradecemos el favor de su sintonía, los saludos y también los aportes que van a comenzar a dar en torno a la temática del día de hoy. ¿Por qué la audiencia importa a la hora de transmitir el mensaje de las Escrituras, especialmente la buena noticia? Y si importa, ¿creen ustedes que nosotros deberíamos prepararnos para poder entregar un mensaje adecuado al contexto social, cultural, económico, político de determinada nacionalidad, de determinada cultura, de determinada sociedad, de determinada civilización? ¿O simple y sencillamente usted nos dice, no, el evangelio es uno y no tenemos por qué considerar el contexto donde llega el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Y en medio de eso, pues, agradecemos los comentarios que entran a nuestra red social. Dice Adonis Aguilar, saludos desde Izabal. Cracks, dice, déjale, por lo roto del corazón nacional. Son bromas. También nos saluda desde la República de Chile, Rosa Mesa Riveros, un gran saludo, amados, desde Santiago. También nos saluda nuestra buena amiga Sharon Herrera. Saludos, amigos, un abrazo a cada uno de ustedes, alias La Pantruca. Bueno, le vamos a cambiar y vamos a decir alias la Edith Stein, ¿verdad? Para que no sea solo la Pantruca. Nuestra buena amiga Jessica Orellana dice, en sintonía, saludos a Gonzalo y saludos a el catedrático, docente, erudito, maestro, doctor Amir Ali Tejada. Un saludo, gracias. Solo le faltó iluminado. Cabal, media vez no sea Illuminati, está todo bien. Muchísimas gracias, Jessica, por esos saludos. Auri Flores dice, buenas tardes, bonito programa. Cristian Pérez, saludos desde la República, ¿saben de dónde? De San José Pinula. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Bueno, y a medida que vamos avanzando en el programa, leeremos más comentarios. Sin embargo, queremos agradecer el favor de su sintonía. Y una de las cosas que yo he estado planteando, Mario, en la mesa, de la dinámica que nos convoca el día de hoy, es poder responder una pregunta que creo yo que nos va a servir de base para poder entrar de lleno al programa y ver ejemplos en las Sagradas Escrituras. La pregunta ¿es posible, es necesario, es importante que nosotros, en primer lugar, prediquemos el Evangelio de la Cruz, pero en segundo lugar, consideremos el ambiente donde vamos a llevar el mensaje? ¿O no, porque como el Evangelio es uno, no hay que cambiar absolutamente nada de ese mensaje y no importa la audiencia a la cual le vamos a llevar este mensaje de salvación? Bueno, el mensaje del Evangelio sí definitivamente es un mensaje, ¿no? El mensaje se refleja en que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, vivió santamente, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida santa y nos rescató al resucitar
con un poder glorioso, ¿no? Y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso sería como el mensaje, pero hay diferentes formas de presentarlo. Y es que a través del tiempo nosotros hemos visto cómo la humanidad ha presentado diferentes como barreras para decir, ¿cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo puede ser que esto sea verdad? Porque este es el meollo del asunto. Si es verdad este mensaje o si no es verdad este mensaje. No, a veces no tiene tanto que ver con lo que se dice o cómo se dice, sino que la gente se pregunta, ¿será que esto lo puedo creer y lo puedo vivir? Porque ese es el punto. C.S. Lewis decía que nuestro negocio es presentar esto que es atemporal en el lenguaje de nuestro tiempo. Entonces la cuestión es cómo presentamos esto que tiene una esencia atemporal en el lenguaje de nuestra época, para que lo entienda nuestra cultura. Así es, entendiendo que la cultura constantemente va evolucionando. Sí. La dinámica de la retórica, Ricardo, la ciencia, la tecnología, la política, la cultura, la sociedad, la economía, la teoría del conocimiento va desarrollándose con el devenir de los pasos y eso afecta inevitablemente el lenguaje. Y como afecta el lenguaje, automáticamente afecta la cultura. Correcto, yo creo que estamos todos de acuerdo al decir que... Vaya, por fin está de acuerdo con algo sí, este hombre. Pablo en 2 Corintios 4:7 dice, predicamos que Jesucristo es Señor. Ese es el contenido del mensaje. ¿Cómo lo presentamos? Pues eso puede ir variando y nosotros somos testigos, digamos, de que en la historia han habido distintas formas de presentar ese mensaje. Las culturas no son las mismas, los idiomas no son los mismos, las palabras no son los mismos y eso es lo que nosotros vamos a entender, que el mensaje que no cambia, Jesucristo es el Señor, puede ser predicado y puede ser presentado de distintas maneras. Y de ahí es donde nosotros podemos echar mano de distintas herramientas, por ejemplo, el arte, ya habían mencionado ustedes, la cultura, la música, son formas de presentar el mensaje que Jesucristo es el Señor, siempre y cuando se mantenga puro, intacto, ese mensaje que es el que nosotros debemos de anunciar. Un predicador del siglo pasado que fundó un ministerio que trabaja con jóvenes, creo que tú lo conociste en... al ministerio. Mira, eso es lo que pasa por ir a Argentina. Ya te crees, soy superior. Pues dale, brother. Él decía que toda generación está encargado, tiene el deber de ganar a su propia generación. Y eso tiene que ver con el mensaje del evangelio. Cada generación tiene que conocer a la generación en la cual está predicando. Entonces es imposible poder comunicar este evangelio que muestra que Jesús es el Señor, que muestra este resumen excelente que hizo Mario de lo que es la naturaleza o el corazón del evangelio, pero poder saber a quién se le está hablando. Tenemos que conocer las generaciones con las que estamos hablando. Yo espero que no. Y el personaje es Charles Spurgeon. Tan viejo no estoy, cabal, hace 2 siglos. Y es cierto, la verdad que yo creo que ese tema no está en discusión, sino más bien lo que está en discusión, a mí me parece, es ¿cuáles podrían llegar a ser los peligros de no considerar el contexto en el cual nosotros expresamos en términos retóricos, en términos hablados, en términos artísticos, en términos de imagen, símbolo u arte, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y posiblemente una de las cosas que nosotros tengamos que ver, Mario, es la irrelevancia, aun cuando el mensaje es relevante. Es decir, nadie está poniendo en duda que el mensaje del Evangelio es relevante, es fundamental para todas las sociedades, es indispensable para volver a tener plena comunión con Dios, pero muchas veces, al no considerar el contexto que hemos mencionado, se vuelve irrelevante a los oídos de las personas que entienden que este mensaje ya no es para ellos, como en este mundo secular en el cual nos encontramos. Yo estaba dando un curso de cristología para el seminario y, bueno, estudiamos la cristología histórica, la bíblica, un poquito de la cristología filosófica, pero la pregunta que surgió ya al final del curso es, bueno, poder responder a la pregunta ¿qué significa Cristo para nosotros hoy? Es relevante porque cada generación respondió según sus críticas, según sus necesidades, según lo que entendían. Pero hoy, después de 2000 años, ¿qué significa Cristo para nosotros hoy? Esta es una pregunta que es de suma importancia y la tenemos que responder a la luz de todo nuestro contexto, porque hoy ya no solo estamos en un contexto filosófico, económico, sino que ahora también estamos en un contexto tecnológico que va avanzando. Correcto. Y la cuestión del transhumanismo, por ejemplo, nos plantea la pregunta ¿qué significa el ser humano? Y a la luz de todo esto, ¿qué importancia tiene el cuerpo o la carne
Y a la luz de todo esto, ¿qué importancia tiene que Cristo se haya encarnado? Entonces, esto en nuestro contexto tiene una relevancia. ¿Cómo vamos a responder a esto? Claro. C.S. Lewis tenía esa barrera justamente. Él se preguntaba, ¿por qué yo tengo que creer en alguien que murió hace 2000 años y por qué yo tendría que creer en que él murió por mí? Y ahí es donde la conversación con Tolkien va girando en torno a la cuestión de cómo expresar el evangelio a través de diferentes formas imaginativas o narrativas, como, por ejemplo, el mito. Correcto. Ahora, qué interesante, Ricardo, porque uno de los cuestionamientos que se nos podría hacer es ¿por qué adecuar el mensaje a la audiencia si se supone que es el Espíritu Santo al final del día que convence de pecado? Entonces, ¿qué relevancia tendría a la hora de adecuar en términos retóricos, en términos artísticos, en términos de teoría del lenguaje, el mensaje de Jesucristo a una sociedad que se nos plantea multiforme, que se nos plantea con varias pluralidades o perspectivas de lo que entiende sobre la premisa de la verdad? Y la gran pregunta es, ¿qué encontramos en las Escrituras respecto a este planteamiento? Bueno, esa es una pregunta creo que bien difícil de responder, pero si yo pudiera pensar en eso, diría que tiene que ver también con el libre albedrío del hombre. Digamos que la condición de creación del hombre, dada por Dios, digamos, también tiene sus consecuencias. Digamos, cada hombre puede hacer o vive de la forma en la que quiere, y si nosotros entendemos que las culturas se forman de acuerdo a esos grupos viviendo de esa forma, nosotros podríamos ir pensando entonces que cada grupo de personas es distinto. Entonces significa que aunque el mensaje sea el mismo, aunque la necesidad de predicar el mensaje sea el mismo, nosotros tenemos que entender que la recepción de ese mensaje por distintos grupos de personas puede ser vista desde desde otra forma. Yo creo que ahí es donde se hace relevante entonces la forma en la que nosotros tenemos que predicar a ese Cristo. Y volvemos a lo que tú decías. Si el Espíritu Santo hace la obra, por supuesto. Pero creo que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte a hacer que ese mensaje sea simple y entendible, y que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo en el corazón de la persona para que ellos puedan reconocer que el mensaje que se les está dando es verdadero y que en ese mensaje hay salvación. Y la verdad es que las Sagradas Escrituras, Amir, no esconden esa realidad de considerar, por un lado, el papel que hace el Espíritu Santo, y creo nuevamente no está en discusión esto, pero también las Sagradas Escrituras reconocen cómo los propios autores bíblicos, cómo los propios predicadores que anuncian el querigma de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, adecúan su retórica, adecúan los trasfondos, los contextos históricos y el uso del lenguaje para hacer más relevante un mensaje que no cambia. Y cuando uno estudia Hechos, encontramos varios ejemplos de lo que yo estoy mencionando. Correcto, Gonzalo. Y permíteme, antes de entrar a Hechos, pensar en los evangelios y en el propio ministerio de Jesús, antes de irnos a decir, en Mateo. Claro que sí, tengo que hablar de Mateo. Mira, si Amir hubiera estado en el siglo segundo, tercero, donde se fue evaluando el canon, tienen claro que hay un solo evangelio, ¿verdad? En Mateo. Pues no, sí. pero podemos ver cómo Jesús propio también hace o se acerca de diferente forma a sus audiencias. No es el mismo Jesús hablando en parábolas al pueblo que hablándole a los fariseos, que también necesitaban el evangelio, que también necesitaban reconocerlo a él. Entonces podemos ver eso, que desde el principio, desde Jesús, él está no adecuando, pero sí contextual. Vamos a utilizar una palabra que muchos de nosotros conocemos por los estudios del seminario. Está contextualizando. Y pensando en algo que les pregunto, algo que mencionabas acerca de los peligros o los problemas de pensar en la audiencia y comunicar el evangelio, es que muchas veces nosotros podemos dar un mensaje desencarnado acerca del evangelio. Entonces las personas van a escuchar un mensaje del evangelio y van a decir, uy, sí, muy bonito que Jesús murió, resucitó y todo, pero Claro. Y no me afecta a mi vivencia. Pero cuando ¿por qué debería ser importante eso para mí? Correcto, pero cuando nosotros vemos a Jesús en los evangelios, es sorprendente, por ejemplo, cuando Jesús se acerca a un pozo a hablar con una mujer. Es sorprendente cuando Jesús habla con Nicodemo. Es sorprendente cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, de este hombre que estaba metido en los negocios. Entonces es diferente cómo se acerca a las personas, porque al final él presenta el mismo evangelio. Claro. Obviamente se presenta el mismo. Y es más, lo que yo agregaría, lo que tú puntualmente estabas mencionando, que es de suma relevancia, Jesús hasta se da el espacio retórico y artístico de usar parábolas para hacerse entendible a cierto tipo de público y utilizar el Tanaj,
para hablar con los escribas y fariseos. Correcto, si uno se acerca a Lucas, por ejemplo, podemos ver a un Jesús enseñando a través de parábolas. De hecho, Lucas es un evangelio que es rico en las parábolas. Pero si uno se acerca a Mateo tiene muchas parábolas, pero lo que presenta el evangelio de Mateo son discursos de Jesús. Jesús está hablando y el discurso que presenta Jesús muchas veces es un discurso alto. No es para cualquiera, a diferencia cuando habla en parábolas en los otros evangelios o dentro del mismo contexto de Mateo. Entonces Jesús adecúa su evangelio, su mensaje al público, a las personas que le están escuchando, sean multitudes o sean personas individuales. Y obviamente cuando nosotros vemos la evolución de la iglesia en Hechos, nosotros vemos a personajes como Pedro, como Pablo, que hacen lo mismo en sus discursos y es parte de la discusión que nosotros vamos a estar teniendo en esta tarde. ¿Por qué creen ustedes que es importante entonces, queridos amigos, que consideremos el contexto para adecuar de manera retórica a un público concreto el mensaje que no cambia, que es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la reflexión y después de la pausa yo quisiera retomar con Mario, Ricardo y Amir la discusión porque yo planteaba una dinámica que a mí me llama mucho la atención y es precisamente el libro de los Hechos, donde se enmarcan varias culturas, la cultura judía, la cultura griega, la cultura romana, y yo me pregunto por qué Pedro en la fiesta de Pentecostés no usó categorías griegas para dirigirse a el tipo de público al cual presenta el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo en Hechos 17 en Atenas, la otrora Atenas de Pericles y en esos tiempos de la alta filosofía estoica y epicúrea, no utiliza categorías del Tanaj, de la Halaká o de la Hagadá, hasta posteriormente dejar claro y de crear puentes interesantemente con la cultura griega? ¿O por qué no utiliza las categorías judías de la ley judía o las categorías griegas cuando habla con romanos en el contexto donde es acusado y utiliza otras perspectivas del uso del lenguaje jurídico de la época? Es lo que vamos a estar discutiendo en un momento. No te lo puedes perder. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual, emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1 Fresh Sounds.
logrado correr 10 kilómetros en 55 minutos. Ilumina FM te acompaña con la música más fresh para disfrutar del calor del verano. Ilumina FM. Esta es una radio con certificación fresh. Ilumina FM. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. De regreso en el programa favorito de los viernes por la tarde con mis amigos Gonzalo, Ricardo y Mario. Tenemos una excelente discusión acerca de si importa el contexto cuando nosotros hablamos, o la audiencia cuando nosotros predicamos el evangelio, y hemos estado compartiendo ahí algunos elementos que la discusión ya se está poniendo alegre. Pero Gonzalo, quisiera saber cómo están las redes sociales, qué respuestas tenemos y comentarios. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que han estado consultando y preguntando por mi estado de salud. Efectivamente, la semana pasada no estuve muy bien y sin embargo, gracias al Señor, pues he ido experimentando la sanidad que proviene de Él y ya me siento mucho mejor. Hasta este día que he tenido que escuchar a estos hombres que se oponen a todo lo que digo. Bueno, agradecemos los comentarios que siguen entrando desde la República de Nicaragua. Saludos, hermanos. Qué bueno ver a mi poeta consentido. Muchas gracias. Y también al profesor Chamorro, Diamantina García. Un saludo a mi madre, a mi santa madre que está allá en Managua, Nicaragua, que por cierto ya está a punto de entrar a sus clases de teología. ¿Qué tal? ¿Verdad que está estudiando ahorita? Está estudiando un diplomado en teología junto con otros hermanos, y antes de entrar nos escuchan a nosotros. Muy bien, pues enviamos un cordial saludo. Disfruten las clases de la teología y por supuesto disfruten la relevancia y la importancia de aprender la revelación de las Sagradas Escrituras. Nuestro buen amigo Luis Arana dice: hola, saludos a Gonzalo Chamorro, Mario Salvatierra y a todo el staff. O sea, tú y tú son staff. Sí, Mario, nosotros puedes enviarle saludos. También Diana Quirarte, saludos en sintonía. ¿Saben desde dónde? Ciudad Madero, Tamaulipas, México. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esos saludos y gracias por seguir participando con nosotros, respondiendo a preguntas que creo yo que siguen siendo de suma importancia. ¿Creen ustedes que es importante considerar el contexto en el cual usted y yo vamos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o no es necesario, porque al final del día el Espíritu Santo es el que hace la obra y a nosotros solo nos toca emitir o exponer lo que las Sagradas Escrituras enseñan? Bueno, planteamos, Mario, una cosa interesante de que nos llama mucho la atención de lo que hemos dicho hasta ahora. Nadie está negando que el Espíritu Santo juegue un papel importante en este proceso de convencer de pecado, pero también yo planteé en la mesa por lo menos 3 escenarios que encontramos en el libro de los Hechos, donde sí se considera el contexto, y no solo se considera, se pone en práctica esa consideración para utilizar en términos retóricos, en términos de símbolos, en términos de imágenes, el contexto con un mensaje que es profundamente eterno. Bueno, para empezar, yo creo que nosotros podemos entender que Jesús tenía clara su misión prácticamente, ¿no? Él sabía que en algún momento dado era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, pero aún así Él no se detiene a decir, bueno, no prediquen el evangelio porque va a venir el Espíritu Santo, quédense en sus casas, esperen ahí nada más acomodaditos, escuchando Café, Cultura y Cristianismo los viernes a las 5 de la tarde por la 98.1. No. Él dice y encarga la misión de ir a predicar el evangelio, aunque él ya sabía que el Espíritu Santo iba a llegar sobre cada uno de sus discípulos, ¿no? Entonces la cuestión de si el Espíritu o el mensaje o la labor de la predicación, no, ahí son complementarios y no pelean. Eso sería lo primero. Lo segundo es que después de que Pedro y todo el grupo reciben al Espíritu Santo, entonces él ya viene y empieza... Hechos 2, ¿verdad? Hechos Estamos 2. situándonos. Él empieza y predica, empieza a entregar al mensaje a particularmente a un grupo de judíos. Entonces ahí tenemos otra forma de comparación. Jesús no tiene esta distinción dualista entre espíritu y mensaje. Pedro, después de haber recibido el Espíritu, hace una gran predicación del evangelio y se dirige a un pueblo judío. Pedro
ya tiene distinguido, por así decirlo, qué es lo que va a hacer, digámoslo, ¿no? Más la ayuda del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que Pedro hace es hablar a las expectativas de su tiempo. Una de las expectativas de su tiempo, y no es de extrañar para nosotros, es que hay una expectación mesiánica en el momento, ¿no? Que está en auge. Hay mucha opresión política, hay mucha opresión territorial, hay mucha opresión, digámoslo, cultural también, y hay una expectación mesiánica, ¿no? El pueblo judío necesita, desea, anhela al Mesías, porque ellos creen que cuando el Mesías llegue, entonces los problemas que ellos tienen se van a solucionar. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro habla acerca de las expectativas mesiánicas y presenta a la figura del Mesías como aquel que, digámoslo así, todavía no ha llegado, pero espérenlo, dice Pedro, espérenlo. Aparte de eso, Pedro lo que hace es hablar o mencionar, digámoslo así, a figuras o a figuras que tienen autoridad en la tradición judía. Él lo que está haciendo es abocar hacia estas figuras autoritativas o de autoridad y está diciendo, vean, estas figuras de peso respaldan esta parte de la tradición histórica y ellos también tienen una expectación de cierta manera mesiánica. Es decir, Mario, interesante lo que tú planteas, porque lo que tendríamos que decir es que Pedro, antes de exponer la buena noticia del Evangelio, lo primero que hace es captar la atención de sus oyentes con personajes y con un lenguaje que ellos comprendían muy bien. Totalmente. Él lo que está haciendo es hacer que todos pasen por sus poporopos y su agua y se acomoden en el asiento, ¿no? Y que entonces pongan atención a lo que él va a decir, porque después de eso, Pedro lo que hace muy inteligentemente, y claro que sí, guiado por el Espíritu Santo, es empezar a conectar los puntos. El mensaje que yo quiero presentar se conecta con la tradición que nosotros tenemos histórica, con la tradición de nuestros padres y con la expectación mesiánica que nosotros tenemos hoy. Y todo se conecta en la figura de Jesucristo. Él es el Mesías prometido a quienes nuestros padres habían estado esperando y anunciando. Correcto. Algo interesante con esto y con lo que está diciendo Mario es que algo que vemos en Pedro es que él conoce a su audiencia y sabe que con esta gente puede echar mano a la historia. A la historia, tanto a la expectativa que ellos tienen, esa expectativa histórica presente a través del pueblo del Antiguo Testamento, la expectativa de esas figuras, esos referentes históricos. Y Pedro dice, bueno, él trae, parafraseándolo, acá el punto es la historia y con eso él conecta el corazón de esta gente al hacer uso de la historia. Aquí nosotros podemos ver, podríamos decir quizás, corrígeme Mario si me equivoco, una especie como de apologética histórica lo que se está haciendo acá. Sí, justamente, porque él está agarrando los puntos históricos, los está conectando todos y les está dando su último sentido y su profundidad a la luz de Jesucristo. Claro, y está haciendo un acto evidentemente apologético en el sentido no tanto de la ciencia, porque sí desarrolla la ciencia a la hora de exaltar el nombre de Jesús a la luz de la historia, pero también está considerando el arte de la apologética, Ricardo, porque ya muy bien lo establecieron mis amigos Mario y Amir. Por un lado, capta la atención de los oyentes. En segundo lugar, exalta la figura de Jesús a la luz del marco histórico. Pero en tercer lugar, tiene una interpretación teológica de lo que va a producir o lo que produjo la crucifixión y la mesianidad en sus oyentes, que por cierto, vienen a una celebración de suma importancia, como lo es el Pentecostés, para al final hacer un llamado práctico al arrepentimiento. Y creo que aquí se enlaza con lo que decía Mario del Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo y apelar a la historia, porque recordemos que eran acontecimientos que ellos habían visto y habían escuchado. Estaban en Jerusalén, ahí habían ocurrido los eventos solo 40 días atrás. Ellos tenían esos puntos de contacto y podríamos imaginarnos una llanta, digamos. La llanta, para que tenga tracción, tiene que estar sujeta o tiene que tener esa fuerza en algo. Bueno, esos puntos de tracción que predica... Ricardo, el mecánico. Sí, yo no sabía que era el mecánico, pues sí. Que presenta el apóstol Pedro, tienen que ver con esos puntos de contacto. Ellos están conscientes de que solo hace algún tiempo habían ocurrido estas cosas. Y el apóstol Pedro apela a lo que están oyendo, lo que habían visto y, como ustedes dicen, a la tradición. Entonces nosotros podríamos pensar que estos acontecimientos históricos son la forma en la que el apóstol Pedro tiene que anclar el mensaje de Jesucristo en la cruz y cómo eso se vincula a la historia de Israel, cómo eso se vincula a la historia del pueblo de Israel y al tan anhelado o la tan anhelada esperanza mesiánica. Al nacionalismo, es decir, es genial, la verdad. Yo no sé si ustedes lo aprecian, yo creo que sí. Es genial el uso retórico de Pedro, porque
no solo habían hombres de Jerusalén, sino venían hombres piadosos y mujeres de todo el vasto imperio de la diáspora judía a esta celebración. Y hay que recordar que muchos venían a la celebración de Pentecostés no tan solo por la celebración por sí misma, sino porque anhelaban, esperaban, deseaban que el Mesías viniera debido a la situación política y cultural que se vivía por la hegemonía romana, pero también por la hegemonía cultural griega helénica de esa época. Entonces, capta la atención Pedro, exalta la figura de Jesús, plantea una interpretación teológica de lo que implica la crucifixión y la mesianidad, pero también se conecta muy bien con las emociones de sus oyentes para poder hablar no solo de la verdad, sino la esperanza del Mesías ha llegado porque Él ya está aquí. Y algo muy interesante con Pedro específicamente, y bueno, yo no voy a hablar mucho de Pedro porque aquí en la mesa tengo un experto en Pedro. Pronto les daremos buenas noticias acerca de eso, para que esté pendiente. Pero algo te lanza la... Está bien, no hablemos. Sí. En su momento. Volvamos a Mateo entonces. Pero algo interesante con Pedro es que muchos han dicho, no, pero Pedro era un pescador, no sabía nada. No, pero nosotros vemos acá con este discurso un hombre que sí conocía la ley, que sí conocía la historia y que sabe conectar. Me encantó lo que decía Ricardo. Tiene puntos de conexión, conecta a su audiencia con su historia, conecta a la audiencia con sus sentimientos. Hay esos puntos y él logra identificar esos puntos y a través de esos puntos comunicar el evangelio. Y esa es una de las realidades que nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo comunicamos el evangelio? ¿Cómo podemos hacer para conocer la audiencia a la que nosotros comunicamos el evangelio, sea en la universidad, sea, qué sé yo, en una aldea, en las profundidades de una montaña, lejos, sea en un contexto universitario, sea en un contexto científico, en diferentes contextos? Y vemos que Pedro logra hacer eso y conectar el mismo mensaje a esta gente. Bueno, algo interesante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando principalmente Hechos 2 es el mensaje de Pentecostés, digamos. Bueno, Amir mencionó una palabra clave que es la contextualización. Cuando nosotros vemos lo que está pasando ese día es que dice que el Espíritu llegó y se repartieron lenguas. Lo que nosotros podemos entender o un principio que podemos sacar del segundo capítulo de Hechos es que es la iglesia la que habla el idioma de la gente. Porque el Espíritu Santo les dio la capacidad a ellos de hablar lenguas. Hubiera sido distinto que el Espíritu le diera la capacidad a la gente que estaba ahí de entender el hebreo, el arameo que estaban hablando los discípulos, pero no, lo que ocurrió es que el Espíritu le da la capacidad a la iglesia de hablar el idioma de la gente. Y no al revés, como nosotros esperaríamos, que la gente hable el idioma de la iglesia. Y eso es un principio que nosotros podemos entender de este capítulo. Y no solo eso, sino que el apóstol Pedro también es clave a la hora de entender que cuando nosotros hablamos el idioma de la gente, tenemos que entender cómo hablan y cómo escuchan. Y ese cómo escuchan es importante a la hora de presentar el evangelio. Claro, eso es porque si no es un mensaje que no va a caer, no va a pegar, porque no se está siendo escuchado. Y nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y eso es lo que decía Mario, para poder hablar el idioma de la gente. Eso es genial, porque no solo se trata de tener una perspectiva global de la cultura, sino también saber cómo es que la gente aprende. Tendremos posiblemente una audiencia donde apelan a la evidencia racional del evangelio, pero habrá otra evidencia donde se apela al criterio práctico, donde la emoción juega un papel sumamente importante. Y en ese sentido, cuando la persona, el predicador, el que expone el evangelio del Señor Jesucristo, tiene que también discernir hasta estos elementos más particulares. Y lo digo porque casualmente, Mario, cuando uno se va a otro ejemplo, en Hechos 17, Pablo en Atenas, si bien es cierto, los primeros lugares donde visita él es en la sinagoga para discutir, debatir y presentar a Jesús como el Mesías, no es menos cierto que a la hora de irse al tipo de público que está en una plaza pública como el Ágora, Pablo cambia la forma discursiva, utiliza el método de pregunta y respuesta, que es el método socrático, sinebalón, es la expresión griega que aparece en ese lugar, y resulta que a diferencia de Pedro, ahora utiliza categorías griegas, pero no solo categorías griegas, sino literatura griega para exponer el mensaje que no cambia, que para nosotros, por supuesto, es eterno. Eso es un segundo buen ejemplo. Si Pablo sabe adecuarse a su público, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, él lo expone en 1 Corintios, creo que es
1 Corintios 9, donde dice, bueno, a los judíos yo me hago judío, a los que están bajo la ley, a los que no, porque mi intención principalmente es que ellos sean salvos. Ese es su mensaje, eso es particularmente lo que él quiere hacer. Así que Pablo tiene esta capacidad camaleónica, por así decirlo, de adecuarse a su público, a su contexto, y Pablo conoce de la filosofía y de la literatura de ese momento. Era un conocedor y era un retórico solo en el Nuevo Testamento, solo superado por el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es el autor, porque cuando nosotros miramos el comentario socioretórico de Hebreos, es una explosión de sabiduría, pero Pablo tiene el conocimiento. Bueno, y de hecho se le ha atribuido a Pablo, ¿verdad? Y a Bernabé, aunque Amir dice no, que de plano fue Mateo, ¿verdad? Yo digo que fue Apolo. Que fue Apolo, cabal, Apolo, sí. Esas son las teorías. Pero justamente Pablo empieza a acercarse y otra vez él llega a las expectativas de las personas que lo están escuchando, ¿no? Recordemos que hay una tradición, digámoslo, filosófica que ha precedido a este lugar. Estamos hablando de Sócrates, Platón, Aristóteles, luego de esto vienen los epicúreos, los estoicos, y todos ellos han dejado alguna semilla, han dejado algo de presencia o de expectativa. Y el pueblo en ese momento está esperando una expectativa divina, digámoslo así, que sacie estas necesidades profundas que ellos traen desde sus entrañas, ¿no? Veamos las cuestiones de las libaciones, por ejemplo. Claro. Son cuestiones que no son simples borracheras, sino que tienen un significado religioso profundo y que representa algo muy para la persona de esa época. Entonces, y uno podría decir, Mario, ya que está exponiendo eso, que antes de presentar a Jesús desde una perspectiva revelada desde la tradición judeo-cristiana, antes de responder a las preguntas existenciales que se hacían en la plaza pública o en el ágora, el lugar donde estaban los magistrados que dirimían respecto al tema del conocimiento, si uno fuera fiel al análisis filosófico de la época, uno diría, antes que él se presente como un cristiano genuino, utiliza argumentos teístas griegos. Sí, para hacer una conexión increíble. Por eso cita a Arato, el filósofo, y por eso usa la expresión al Dios no conocido, que era una expresión que sus oyentes comprendían muy bien dentro del contexto abstracto o especulativo del ágora, la plaza pública en el mundo ateniense. Y veamos la diferencia, por ejemplo, entre Pedro y Pablo. Pedro está haciendo está refiriéndose a la autoridad como la tradición y los libros que ellos tenían como tradición. Pablo sabe que en esta cultura están los escritores literarios de esa época, pero él también sabe de que a través de la filosofía se ha explorado, por ejemplo, la naturaleza. ¿Y qué es lo que él hace? Apelar al libro de la naturaleza y decir, bueno, veamos, exploremos a través de la naturaleza si este Dios del que yo estoy hablando se revela en ella. Y de ahí el uso de Diógenes Laercio, de esa expresión al Dios no conocido. Al Dios no conocido, donde se le hacían diferentes... Había una expectación, ¿ve? Porque para los judíos la expectación era mesiánica, una figura, alguien que iba a rescatar, pero para ellos era este Dios no conocido que de alguna manera va a venir a cumplir estas necesidades espirituales y religiosas que nosotros tenemos. Veamos que había una sed, por ejemplo, por el culto religioso, porque ellos tenían un culto al emperador, tenían su panteón de dioses, ¿no? Cada vez que podían tenían un dios nuevo, por así decirlo. Entonces ellos estaban con esta necesidad de tener en su religión, de tener un dios que les diera algo nuevo que el otro dios que ya conocían no tenía. Pero Pablo viene y dice, bueno, todos estos dioses dejan todavía un hoyo en cada uno de ustedes. Podría ser como el argumento del deseo de C.S. Lewis, ¿no? Tienen tantos dioses, pero ninguno de ellos los logra satisfacer a ustedes de verdad. Claro. Pero yo les voy a hablar aquí de este Dios que para ustedes es desconocido, pero para mí se ha revelado en Cristo, y Él de verdad es esta plenitud que ustedes están buscando, ¿no? Porque en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él nos movemos, dice Pablo, citando esta poesía de Arato. Entonces, justamente logra dar en el clavo. Claro, hay mucha incredulidad y no le creen muchos al mensaje de Pablo. Le dicen, bueno, ya te vamos a escuchar otro día hablar sobre esto. Pero Pablo ya está empezando a dejar el mensaje y sabe. Cuando habla de la resurrección, ¿verdad? Claro, sí. Ya en el magistrado, pero hubieron otros que creyeron como Dionisio. Pero lo que tú planteas, Mario, es interesante porque cuando uno se conecta con esta dinámica, Amir, y quisiera escuchar tu opinión a grandes rasgos, es que Pablo, como Pedro,
hacen el mismo trabajo, pero con un público Elementos diferente. diferentes. Captan la atención de los judíos utilizando categorías históricas, literarias, lingüísticas, imágenes y expresiones poéticas para el mundo judío. Y acá, para el mundo griego, Pablo hace exactamente lo mismo, pero con ideas diferentes para captar la atención antes de exponer el mensaje del Evangelio. Una de esas cosas que lo destaca el texto bíblico es: ¿y quién es este que trae nuevas semillas o nuevas ideas o nuevos conceptos? Capta la atención. Correcto, y ahí es donde está la importancia de conocer a la audiencia, y es algo que voy a estar repitiendo a lo largo del programa. Pero ahorita que estaban ustedes hablando sabias palabras, yo recordaba... ¿En serio? ¡Qué humilde el hombre! ¿Qué haces? Recordaba, no, y ahí corregime, Gonzalo, si fue Karl Barth que decía que hay que tener la Biblia en una mano y el periódico en otro. Y eso es... Y ocupo este ejemplo o esta frase porque es la realidad que nosotros tenemos que tener como cristianos. Nosotros no nos podemos encerrar en 4 paredes y decir solo la Biblia, leemos la Biblia. No estoy menospreciando ni socavando eso. Estoy diciendo que la Biblia en una mano, pero nuestro contexto en otra mano. Tenemos que conocer nuestra cultura, tenemos que conocer la política que está alrededor, tenemos que conocer las ciencias económicas, tenemos que conocer diferentes áreas, las ciencias sociales, las ciencias duras, las ciencias blandas, todo ese tipo de elementos tenemos que conocerlos para poder compartir el Evangelio. Y uno de los grandes riesgos de las comunidades de fe, creo yo, por lo menos un pequeño análisis de ciertos lugares donde he podido conocer, es que muchas veces la iglesia se ha encerrado en sus 4 paredes y desconoce el contexto. Y con las nuevas, los jóvenes, con las nuevas generaciones, les dice eso, solo Biblia, pero tenemos que aprender tenemos que enseñar a que los jóvenes puedan aprender a analizar su cultura, a analizar su realidad y también conectar con esa realidad a través del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la nueva gramática que tenemos que utilizar sin cambiar el fundamento? ¿Qué significa hablar de Jesús en esta plena revolución tecnológica? ¿Qué significa hablar de Jesús, como planteaban mis amigos hace un momento, en plena era del transhumanismo, de la inteligencia artificial, de la objeción de conciencia? ¿Qué significa hablar de un mensaje eterno para una cultura cuyos mensajes son instantáneos o básicamente estamos hablando de la muerte de la distancia y estamos más conectados que nunca? ¿Qué significa hablar de Dios o que el Evangelio realmente llena las necesidades del ser humano en un mundo donde creemos que podemos lograr el éxito y la felicidad a través del puro progreso o la pura normativa humana sin tener un sentido de trascendencia? Son esas preguntas, creo yo, Amir, como tú bien lo planteabas, tenemos que estar haciéndolo a la luz de un programa como este. Y mira, Gonzalo, la importancia de esto, hace 15 días estábamos en la aldea Las Palmas, Nintongo, Huetenango. Estoy hablando a 11 horas de distancia. Y es la misma necesidad del Evangelio. Predicando el Evangelio, dice. Pero mira, sí, es cierto. El Evangelio se necesita ahí, como también se necesita en las universidades. Y el cristiano tiene que aprender a identificarse en eso. Tiene que aprender a poder compartir el Evangelio. A pararse en esas plataformas. A pararse en esas plataformas, Ricardo. Si puedo decir algo sobre lo que ustedes están hablando. No. Es volver al texto de Hechos, por ejemplo. El apóstol Pablo llega y dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos. Si alguno de nosotros o alguno de nuestra generación tuviera que ir a predicar a ese lugar, tal vez lo que diría es: ustedes se van a ir al infierno por idólatras. El acercamiento es distinto. La forma en la que uno se presenta es distinta. El apóstol Pablo entiende que lo que tiene que hacer es ganar a los atenienses y no condenarlos. Pero parece que hoy nosotros estamos interesados simplemente en que la gente hable como nosotros hablamos, y si no, están condenados. Y si no, los vamos a mandar al infierno porque no conocen al Dios que nosotros debemos de predicar. Buenísimo, y eso siento que nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando predicamos del Evangelio tenemos que conocer a nuestra audiencia. Ya lo venían diciendo ustedes. Así es. Hay un punto que quisiera retomar contigo cuando volvamos de la pausa, Ricardo, porque no solo hemos hablado del público judío, no solo hemos hablado del mundo griego de Pablo, sino también quisiéramos un poco traer a colación un ejemplo del mundo romano. ¿Cuáles son las categorías que utiliza el apóstol Pablo dentro del contexto de presentar a Jesús bajo la dimensión de una apología, que es la defensa legal de los argumentos en el contexto jurisprudente, para poder dar, por supuesto, en un momento más las dimensiones pastorales, culturales de lo que implica entender el contexto, pero también formarnos para poder captar la atención del contexto a la cual nosotros llevaremos un mensaje que es eterno. No te desconectes. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Backstage.
Si me preguntaras qué etapa de mi vida ha sido difícil, definitivamente pandemia. Pero no solo por la sensación mundial de todo lo que sucedió, sino personalmente vino a sacudir varias áreas de mi vida. Parte emocional, la parte física, mi salud y la parte económica. Y obviamente tengo tantas historias que poder contar, pero lo que más me di cuenta es que cuando se cerraron los aeropuertos, se canceló la agenda, yo pensé que no tenía nada que hacer y era cuando Dios me estaba invitando una vez más a conocerlo a Él. Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha pierde su filo, se requerirá mucho más esfuerzo en afilarla y en golpear. El secreto está en afilarla a tiempo. No nos damos cuenta cuando estamos tan cansados, somos tan buenos en hacer nuestro trabajo, en la música, quizá en el liderazgo, en tu empresa, pero a veces no te das cuenta que el cansancio drenó tu pasión, drenó tus ganas de seguir adelante y al final de cuentas eso va a afectar tu entorno, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Yo te quiero invitar a pensar en esto. Número 1, puedes detenerte en el momento exacto antes de evitar más desastre. Número 2, debes de aprender a aceptar que la situación que estás viviendo definitivamente necesita ayuda. Y número 3, como me pasó a mí, lo único que pude hacer fue regresar a buscar a Dios, tomar su palabra, orar y saber que había mucho más allá. Y mira lo que dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por favor, detente, acepta lo que estás viviendo y date cuenta que necesitamos buscar a Dios para volver a afilar nuestra hacha y seguir siendo útiles en las manos de Dios. Soy Vani Muñoz, te veo en la próxima. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual, emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1. Fresh Sounds. Tiempo para descansar. No necesitas Semana Santa para descansar. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy mismo, descansa en Dios y deja que su presencia ilumine tu vida. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec. 18 horas, 4 minutos. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Gracias por su sintonía en su programa Café, Cultura, Cristianismo. Les habla Mir Tejada y estoy acá en la mesa con Ricardo Flores, Mario Salvatierra y nuestro queridísimo Gonzalo Chamorro en este
tema tan candente, tan interesante como es la importancia de la audiencia a la hora de compartir el evangelio. Y hablando de audiencia, agradecemos los saludos de Fulvia Porras para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, especialmente a Gonzalo Chamorro. Virgenlín Mexicano, saludos para todos. Es un gusto siempre escucharlo. Nuestro queridísimo amigo, panelista también de Café, Cultura y Cristianismo, Lolo Urizar, saludos desde Chiquimula. Calorazazo, dice, nada de café. Me imagino que, a ver si nos confirma Lolo, si estás a 41, 42 o 43 grados de temperatura, ¿verdad? Will Rob, bendiciones. Leo Nájera dice, excelente contenido. Bueno, muchísimas gracias por esos saludos que nos están enviando a través de las diferentes plataformas dentro del contexto de la conversación que tenemos en esta palestra. Y básicamente, a grandes rasgos, lo que estamos diciendo al final del día es la importancia de formarnos, de capacitarnos para hacer relevante el mensaje del Evangelio, no porque vamos a cambiar el mensaje del Evangelio, sino porque vamos a considerar el contexto, la realidad cultural, social, política, económica, artística, literaria, pero también los contextos particulares, emocionales, que implica indudablemente aprender a captar la atención de nuestros oyentes para que el mensaje sea expuesto y el Espíritu Santo haga la obra. Y hemos mencionado hasta ahora 2 ejemplos de cómo el apóstol Pedro utiliza todas esas categorías históricas, personajes, símbolos y autoridades del mundo rabínico o del mundo de la interpretación de la tradición oral y escrita del Antiguo Testamento en el contexto de la fiesta de Pentecostés para dar a conocer el mensaje del Señor Jesucristo como la respuesta a las grandes inquietudes o las desesperanzas que habían en el pueblo de Dios. Por otro lado, hemos hablado también a grandes rasgos de cómo Pablo capta la atención de los oyentes griegos en Atenas, no solo la sinagoga, sino griegos en Atenas, utilizando categorías para captar la atención de sus oyentes, categorías como poemas del mundo estoico, categorías como expresiones muy comunes que dictaban en la palestra del ágora y del areópago y por supuesto posteriormente presentar el mensaje del Evangelio. Pero Ricardo, hacíamos también una conexión interesante de que no solo se utilizaron categorías judías en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, no solo categorías griegas para captar la atención de los oyentes, sino también tenemos el uso retórico jurisprudente del mundo romano. Cuéntanos un poco sobre ese ejemplo. Sí, el apóstol Pablo sigue siendo ese modelo para nosotros para saber cómo presentar el Evangelio. Y esto tiene que ver con Hechos, capítulo 24 al 26, que es el apóstol Pablo ante Félix, el proceso ante Félix. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que el apóstol Pablo echa mano de los discursos legales para presentar no solo una defensa a sí mismo, porque estaba siendo procesado, digamos, por lo que estaba enseñando, sino que también el apóstol aprovecha esa oportunidad para presentar el mensaje. Uh-huh. Y esto tiene que ver también con que se estaba Hechos hablando... 24-26, ¿verdad? Hechos 24-26, donde el apóstol Pablo está hablando precisamente a los romanos. Estamos hablando de oficiales romanos. Correcto. Estamos hablando de... fiscales, diríamos nosotros. Sí, en nuestros tiempos serían los acusadores. Entonces, el apóstol Pablo está delante de la fuerza imperial que dominaba el mundo. El apóstol Pablo está hablando a funcionarios de alto rango dentro de la organización romana de aquel tiempo y probablemente lo que ellos veían era cómo estaba en peligro el famoso culto al emperador. Ya podemos hablar un poquito qué significaba eso, pero el culto del emperador era una forma de la religión civil que se basaba en tener una visión elevada del emperador. Esto empieza ahí con Augusto. Y se prolifera en el mediado del siglo I, ¿verdad? Por lo menos ahí los años 50 del primer siglo vamos a ver cómo esto puede ser una amenaza porque también el imperio estaba cohesionado, digamos, a través de esta religión. Eso garantizaba que las personas pudieran mantener una estabilidad dentro del imperio, que al final ese pegamento con el que estaba unido ese vasto imperio romano de aquel tiempo era la religión y principalmente el culto al emperador. Cuando el apóstol Pablo es procesado, digamos, él tiene que presentar defensa y la forma en la que lo hace es de una forma legal. Vamos a platicar un poquito de cómo eso podría ser un punto de contacto entre el evangelio y la situación para los romanos. Recordemos que el apóstol Pablo entiende que los tribunales romanos evaluaban la evidencia y eso significaba entonces que él podía utilizar esas herramientas para poder presentar una verdad. El apóstol Pablo no solo lo hace efectivo, usando las reglas de ellos para presentarse, para apelar, digamos, dentro de un proceso judicial, sino que también capta la atención de ellos a través de argumentos que no son
bíblicos, podríamos decir, utilizando el Antiguo Testamento, ni apelando, como vimos en Hechos 17, a las ideas, sino que más bien lo hace con críticas a el futuro del imperio y lo que eso significa. Correcto. Entonces, queridos amigos, a grandes rasgos podríamos decir que en el campo de la evangelización o en el campo de la apologética, la audiencia sí importa. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Afirmativo. ¿Verdad? Y en ese sentido, cuando nosotros nos vamos a dirigir a una audiencia específica, creo que el patrón que hemos visto a la luz del libro de los Hechos, podemos ver cómo Pedro apela al Antiguo Testamento y las imágenes y las autoridades de la interpretación rabínica y de la interpretación de las historias y las narrativas del pueblo de Dios para captar la atención de sus oyentes y presentar el mensaje del Evangelio de Jesús, teologizando como una respuesta práctica a las diferentes coyunturas morales, espirituales y de una profunda esperanza que anhelaba el pueblo de Dios. Pablo, por otro lado, utiliza a los poetas griegos, Amir, como una forma de captar la atención de sus oyentes y tal cual como lo ha expresado Ricardo, también el apóstol Pablo apela a la retórica jurídica romana para entablar un proceso de defensa, pero también para presentar el mensaje del evangelio. Y como él me criticó, ¿verdad? Porque yo le dije que el culto al emperador fue a mediados de siglo primero y él me dijo no, que fue por el 50. Entonces, siempre... No perdonan. No, hombre, ¿qué pasó ahí? Se olvida quién fue el maestro. Sí, hombre. ¿Quién fue su maestro? Ahora, entonces, básicamente las líneas de argumentación a la hora de presentar el evangelio o a la hora de defender el evangelio es sumamente importante, más cuando vamos a defender el evangelio. Si no conocemos nuestra audiencia, nos van a apabullar. Mira, ahorita con lo que decías tú, Gonzalo, con lo que decía Ricardo, lo que está diciendo Mario, yo estaba pensando que se nos acerca la Semana Santa, una semana sumamente religiosa. ¿Y cómo podemos compartir el evangelio ahí? ¿Cómo podemos nosotros compartir la verdad de Cristo, la verdad de Jesús en un ambiente sumamente religioso? Uh-huh. Miran, hace unos años, cerca de donde vivía en ese tiempo en zona 3, fui a ver una procesión. Uy, no. Disciplina. Y la seguí la procesión. Pero era algo interesante. Había un señor alcohólico que parece que vivía en la calle, pero estaba muy tomado. Vio pasar ¿cómo se llama? El anda, la procesión, y se arrodilló llorando. Y para mí eso fue muy impactante porque como esta semana es sumamente religiosa, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para compartir el evangelio a través de esto? Compartir la verdad del evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Muchas iglesias evangélicas... Y ahí le quitado la botella, ¿no? Le escondiste la botella, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas iglesias evangélicas se cierran las puertas y no, eso es muy popular, eso es eso. Pero ¿cómo nosotros podemos ocupar estas celebraciones que son de vacaciones, que son de forma de recordar, pero para realmente conmemorar un hecho, para poder conmemorar un hecho de fe que se supone que es el que nosotros creemos? Claro. Yo creería entonces, Ricardo, Amir, Mario, de que una de las cosas primeras que deberíamos identificar todo creyente es cuáles son esas puertas que nos van a funcionar a la hora de entablar una conexión entre el mensaje que nosotros llevamos y las preguntas, el contexto, las narrativas de la audiencia. Porque si no establecemos un puente, puede ser poco fructífero. No porque nuevamente estemos negando el papel del espíritu y estemos negando la dimensión sobrenatural, pero a la luz de la evidencia que nosotros hemos analizado a grandes rasgos en Hechos, sí hay un papel importante del comunicador. Sí. Y no podemos dejar de negarlo. En segundo lugar, debemos demostrar que nuestra fe es razonable y que tiene criterios que nos llevan a cuestiones también profundamente prácticas. Y en tercer lugar, hay que considerar que otra parte de la audiencia está centrado posiblemente no solo en la evidencia de la verdad, no solo en la evidencia de lo práctico, sino también en la evidencia de lo moral. Porque hay gente que anda buscando cómo ser una persona virtuosa y hay tremendas conexiones desde el Evangelio de Jesús para destacar eso. Y esto me lleva a mí a ver cómo C.S. Lewis, que lo has mencionado mucho, precisamente considera sus obras en relación al tipo de público al cual quiere responder a la verdad del evangelio o sentar las bases de la defensa del evangelio. Si es un público que pide evidencias racionales, uno puede leer Mero Cristianismo o Milagros,
que son dos obras que presentan las bases racionales de la evidencia del mensaje del Señor Jesucristo. Pero si uno está más abocado a los elementos que implican el anhelo humano, la esperanza de un mundo mejor, más práctico, más específico, uno puede leer El regreso del peregrino o Sorprendidos por la alegría. Pero si uno está dentro del campo de la moral y el alma humana, uno que lea las Crónicas de Narnia. Entonces ahí uno tiene tres categorías literarias, tres narrativas diferentes. Una narrativa científica de evidencias lógicas racionales, no porque las otras no sean lógicas, son lógicas, pero responde a curiosidades diferentes como es la vida práctica y la vida moral. Y esos elementos son tres segmentos que también nosotros deberíamos considerar en nuestros días. Y Alistair McGrath dice que, bueno, la cuestión del evangelismo es una cuestión de invitación, ¿no? Pero la apologética, dice él, es una cuestión de conversación. Es algo conversacional, algo de tú a tú, voy a conocerte, porque a través de esta plática que vamos a entablar, yo quiero explorar las expectativas que tú tienes, la historia que tú tienes, y así yo voy a descubrir cómo presentar el mensaje del evangelio, cómo llegar al final de cuentas a esta invitación. Kevin Van Hooser también dice que, por ejemplo, la cuestión del cristianismo es una revelación, pero esta revelación hay que entenderla, ¿no? Entonces la teología lo que hace es explicar la revelación que se nos ha dado, pero dice que la apologética es la cuestión de hacer plausible esta revelación o esta explicación que nosotros estamos dando del mensaje que ha sido revelado. Entonces, para que nosotros podamos hacer plausible algo. Es una pre-evangelización. Exactamente, es como lo que dice Jeremías, yo tengo esta figura, ¿no? El romper el cascajo, el barbecho, ¿no? Esta tierra que está dura, solidificada, ¿no? Y hay que llegar con este instrumento a romper ese suelo duro para que después de eso podamos colocar la semilla del evangelio. Entonces prácticamente esa es la cuestión de la apologética, pero no lo podemos hacer si no sabemos o si no conocemos a la persona con la que estamos o al grupo, a la sociedad con la que estamos nosotros dialogando. Correcto. Queremos agradecer más comentarios que ingresan a nuestra red social. Gracias, Narciso. Marcos Cheguén, que nos saluda desde Chiquimula. ¿Qué desafío nos comienza a dejar esto, Ricardo, Amir y Mario, frente al planteamiento que estamos trayendo a la dinámica del día de hoy de Café, Cultura y Cristianismo? Bueno, algo que hemos venido diciendo desde el principio es conocer bien a la audiencia, pero también algo que Gonzalo mencionó es aprender o saber cómo aprende la audiencia. Creo que eso es clave. Esta semana estuve aprendiendo un poco acerca de que normalmente, de acuerdo a la edad de las personas, ese es el tiempo que prestan atención a algo. Es decir, si tenemos delante de un niño de 8 años, pues probablemente 8 minutos es lo que nos va a prestar atención. Y así podríamos ir, si alguien de 23, de 25, alguien de 80, 1 año por minuto sería lo que nos prestaría atención. Si nosotros no somos conscientes de que esas cosas ocurren, probablemente seguimos presentando un mensaje que termina siendo irrelevante para ellos. ¿Por qué? Porque se distraen. ¿Por qué? Porque se pierden. Y entonces ahí lo primero que tendremos que destacar es la importancia de conocer a nuestra audiencia. No es lo mismo presentar el evangelio a un niño que presentárselo a un ateo, por ejemplo. Nosotros tenemos que estar claros de que la persona aprende de cierta forma y nosotros tenemos que adaptarnos a su forma de aprendizaje y no esperar que la persona o el niño se adapte a la forma en la que nosotros hablamos. Tenemos que modular, tenemos que mejorar la forma en la que presentamos. Y la otra, que ya lo han venido haciendo ustedes, es identificar las autoridades que tienen peso para la audiencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de los ejemplos que presentamos hoy del apóstol Pedro, para él apelaba a las escrituras porque su audiencia él entendía que la audiencia era una autoridad del Antiguo Testamento. Pablo, los poetas, y así podríamos mencionar. Bueno, ¿quién es esa persona? ¿Quién es esa autoridad para la audiencia? ¿Serán los científicos? ¿Serán los filósofos? ¿De qué forma podemos presentar? ¿Qué está viendo la gente? ¿Están viendo hacia las estrellas? ¿Por qué nosotros no presentar el mensaje desde ahí? Si están viendo, por ejemplo, a los filósofos, bueno, ¿de qué recursos, de quién podríamos echar mano nosotros para presentar y poder presentar este mensaje con autoridad y que las personas puedan ser receptivas porque no estamos presentando una verdad a medias, sino que como el apóstol Pablo predicaba, era una estrategia presentar claramente lo que él creía. Nosotros creo que tenemos la misma capacidad y tenemos que hacer lo mismo para ser relevantes a la audiencia. Don Amir. Algo muy importante con lo que todos estamos de acuerdo es que necesitamos conocer a la audiencia. Pero ahorita que ustedes están hablando, yo decía, pero es que el gran problema es que ni siquiera conocemos la Biblia.
Porque el análisis que nosotros hemos hecho es de la Biblia. Sí, o sea, nosotros no fuimos... ¿Qué es eso? No nos fuimos a ningún lado. Lo único que hicimos fue analizar 3 discursos que están presentes en Hechos. Entonces, si conociéramos la Biblia, entendiéramos esto. Pero muchas veces no conocemos ni siquiera lo que se supone que predicamos. Entonces, es importante conocer a la audiencia, pero aprendamos a conocer lo que vamos a predicar, porque esto es un gran riesgo. Y en otras ocasiones lo has platicado tú, Gonzalo, esto de que muchas veces nos podemos parar ante científicos, filósofos, poetas, a predicar en su lenguaje y quizás no sabemos lo que estamos predicando. Y no vamos a saber responder cuando la pregunta venga de regreso, porque es una conversación, como decía Mario, la apologética, en cierto sentido es una conversación donde yo presento y alguien me va a responder, pero muchas veces no sabemos qué hacer cuando vienen las preguntas, cuando viene de regreso. Y es tan importante eso, querida audiencia, que si usted y yo no estamos preparados para captar la atención, el mensaje del evangelio va a pasar desapercibido. Porque ahí vamos a perder a nuestra audiencia en el primer paso de poder entablar una conexión. Si es el mundo científico y usted no es científico, la recomendación es que no vaya por esos lados, ¿verdad? Si usted quiere predicar el evangelio a médicos y no entiende el lenguaje o las categorías de la medicina para poder hacer una conexión lógica, quizás mejor pida ayuda, forme a un médico, aunque eventualmente nosotros deberíamos estar preparados como el apóstol Pablo, que se sabe parar con los judíos a los judíos, con los griegos a los griegos y con los romanos a los romanos. Entonces, ¿cuáles serían hoy las categorías que definirían la cultura para poder llegar a todo tipo de público? Bueno, interesante realidad. Mario, ¿qué desafío nos deja la temática que hemos traído el día de hoy? Y por cierto, creo que vale la pena recomendar 2 obras que tienes ahí. Antes de dar los desafíos, recomiéndalas y ya después nos das tus conclusiones pastorales y desafíos en torno a la dinámica de hoy. Bueno, aquí hay 2 libros súper interesantes. Está Alistair McGrath con su libro Mera Apologética, que es un libro muy, muy interesante. A mí lo que me gusta de McGrath es de que él no se centra simplemente en una forma, en un método, sino que él utiliza diversos. Y ya voy a mencionar un par de los métodos. Él es científico, es un doctor en biología molecular o algo por el estilo, tiene un doctorado en letras también y otro en teología, así que el pobrecito le cuesta mucho el estudio, ¿no? Y bueno, ahí está Os Guinness, que ya me contaron un secreto de él hoy, pero es un escritor también muy interesante con este libro de persuasión apologética defendiendo la verdad en un mundo hostil. Entonces, Os Guinness nos da buenos tips para presentar el evangelio en nuestra época. Y solo para mencionar algo... Dijo el creído, ¿verdad? Estuve con él en Londres. Así me estaba contando Gonzalo ahí, que se codió con él y que se fueron a cenar ahí. Entonces, pero hay algo muy interesante que a mí me gusta. Y él dice el arte de tener siempre la razón, pero no lo dice como una afirmación, sino como una pregunta. ¿Será que es necesario que siempre tengamos la razón? Bueno, tú sabes que hay una obra esa obra hace eco a Arthur Schopenhauer, ¿verdad? Correcto. Dentro de un contexto de una filosofía muy negativa. Sería interesante discutir eso algún día. Yo leí la obra y vaya si no, el tipo era negativo. Al final, todo no sirve para nada y cada quien puede construir su propia existencia. ¿Eso es cierto o no? Bueno, será para otra discusión. ¿Qué desafío nos deja esta temática? Yo creo que muy importante para nosotros es saber utilizar las diferentes herramientas que nosotros podemos tener, ¿no? Prepararnos todo lo que podamos, pero saber utilizar diferentes herramientas. Y esto es una cuestión de paciencia también, porque cuando uno hace apologética, muchas veces también hace discipulado. Uno se llega a una persona y la persona está interesada, entonces uno tiene que ir dando ese seguimiento constante a las dudas y desafíos que esta persona quiere ir aclarando constantemente. Pero yo creo que también para nosotros está esta cuestión de lo que yo llamaría la apologética del testimonio. Es decir, nosotros podemos utilizar todos los argumentos, todas las herramientas y tener muy buen conocimiento, pero las personas siempre se van a fijar en la forma en la que nosotros vivimos. Correcto. Porque eso quiere decir de que si nosotros lo implementamos es porque funciona, si no, no. Al final de cuentas sería como esta parte donde está Felipe y dice, ¿y algo bueno puede venir de Nazaret? Y la respuesta no es un argumento, no es algo muy elaborado, sino que simplemente le contestan, ven y ve. Y la apologética sería muchas veces esto, es una cuestión de invitación a mi vida, que es una vida abierta, a que tú veas el testimonio de vida, porque al final de cuentas es como dice Pedro, ¿no?
honren a Cristo como Señor en sus corazones. Antes de decirles que defiendan la fe, les dice, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por esas reflexiones y queremos invitarle a que no agoten este tema aquí con el programa Café, Cultura y Cristianismo, que tengan la posibilidad de seguir reflexionando sobre estos tópicos y la importancia de llevar un mensaje que trasciende a mi persona, trasciende a los que estamos aquí, pero también nos deja un tremendo legado y una tremenda responsabilidad. Formarnos, instruirnos para captar la atención de un mundo que necesita la esperanza del Evangelio, un mundo secular que cree que puede componérselas por sí solo y un mundo que ha demostrado que por el hecho de querer componérselas por sí solo, lo que anda buscando es terapia. Y esa terapia sin un sentido de trascendencia no soluciona los grandes males de la mente, las patologías contemporáneas, ni mucho menos las grandes preguntas existenciales. Creemos y sostenemos que solo lo puede hacer el Evangelio de Jesús con el buen uso retórico de su persona como la de la nuestra y entendiendo que hay un grado sobrenatural donde el Espíritu Santo convence de pecado. Amir, tenemos respuestas a las preguntas del día. Correcto, teníamos un par de preguntas en nuestras historias de Instagram y la primera pregunta era: ¿la defensa de Pablo ante las autoridades romanas refleja la búsqueda objetiva de la verdad? El 80% dijeron que sí, un 20% dijo que no. La segunda pregunta fue: ¿la adaptación retórica de Pablo en su defensa considera la influencia cultural y las creencias predominantes? Nuestra audiencia respondió, un 20% dijo no, no es correcto hacerlo, un 40% dijo sí y un 40% también dijo necesito escucharlo. Así que esas personas que necesitaban escucharnos ya nos escucharon y esperamos que ahora nos comenten en la caja de comentarios de nuestro video qué es lo que opinó acerca de qué aprendió acerca de nuestra discusión, de nuestra plática que tuvimos acá con Mario, Ricardo y Gonzalo. Lo que va a decir a nuestra audiencia es: aprendí que solo hay un evangelio para mí. Mateo. Bueno, agradecemos a Auri Flores, dice: excelente programa, feliz noche. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, aportes, porque nos dan valor agregado, tanto sus saludos como sus reflexiones. La verdad ha sido un tema interesantísimo. Les invitamos a que, por supuesto, sigan indagando, sigan analizando, sigan profundizando las escrituras, porque por medio de ellas no solo encontramos salvación, no solo encontramos el problema a nuestra vida, sino también creamos personas cultas, personas selectas que se preguntan y responden. Ricardo, qué bueno compartir contigo. Un placer haber estado con ustedes y también platicar sobre este interesante tema. Quizá como recomendación final, yo creo que hay mucha literatura que puede ayudarnos a entender el lenguaje que está hablando el mundo. Ahí tenemos autores y de hecho apologetas que se dedican a eso. Se me ocurre a John Lennox, está Francis Collins y también William Lane Craig, que podría ser una buena forma de acercarse a este tema y poder aprender. Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos. El Espíritu Santo va a hacer el resto. Correcto. Mario, qué bueno compartir nuevamente contigo. Bienvenido. Un gusto, de verdad, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en Café, Cultura y Cristianismo compartiendo con todos ustedes y esperamos que hayan más invitaciones pronto, ¿no? Claro que sí, todo depende de Amir. Ahora que ya vine de bienvenido, Che querido, bienvenido de la Argentina. Qué bueno compartir nuevamente contigo. Gracias, Gonzalo. Y recuerdo estas palabras: nosotros como buenos cristianos tenemos que tener la Biblia en una mano y el periódico en otra para poder conocer a dónde estamos predicando, cuál es el contexto, como lo dijo nuestro queridísimo Karl Barth. Un cordial saludo para Santiago de Chile, o no sé dónde estás, mi querido Guillermo Méndez Muñoz. Saludos desde Chile, bendiciones. Y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten de la sintonía de la 98.1 Ilumina, porque hay una programación especialmente preparada para ustedes. Nos encontramos este próximo viernes a la misma hora, 5 de la tarde, en su programa Café, Cultura y Cristianismo. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de CETECA, enseñando a otros, con más de 90 años en la formación de líderes para la iglesia y la comunidad evangélica.